Felipe III, en parte de ese capítulo de la cultura española conocida como el Siglo de Oro. En segundo lugar, el hecho de hacer referencia en el título de esta intervención a Don Quijote no es solo un recurso para atraer la atención sobre una época, dado el interés que despierta y la repercusión que hasta la actualidad tiene esa obra literaria. Yo quiero dejar claro que desde el principio que la obra cervantina, que tiene como protagonista a don Alonso Quijano, es una fuente de primera mano para el conocimiento de aquellos tiempos. Leer el Quijote tiene muchas compensaciones. Yo por eso recomiendo su lectura, entre otros motivos de que mi exposición en torno a un núcleo del interior de la Castilla de entonces, Campo de Cristana, que vemos ahí una fotografía de finales del siglo XIX, se atenga a la objetividad que él mismo reclama. Partiendo de estos presupuestos, hay que empezar por señalar que en el Quijote encontramos de todo. Por ejemplo, la sociedad de la época, y ya en el arranque de la obra, cuando se nos dice que en un lugar de la Mancha había un hidalgo que parece que no andaba mal de propiedades, pero que había vendido bastantes para comprar libros de caballería. Era aquella una sociedad que se vertebraba bajo el signo de la desigualdad, como heredera directa del sistema feudal que pervivía desde siglos anteriores. Se trataba de una sociedad estamental en la que no había igualdad ante la ley, lo que había era particularismo legal. Un estamento estaba formado por personas que tenían en común derechos y obligaciones, pero que eran diferentes en unos y en otras a los miembros de otros estamentos. Los dos estamentos privilegiados eran la nobleza y el clero. La primera, la nobleza, se dividía en alta o baja, titulada, no titulada. Entre los no titulados, claro, estaban los hidalgos. El propio Alonso Quijano, como se nos aparece, ya hemos visto, era un hidalgo. En el clero que también se distinguía entre el otro estamento privilegiado, entre un alto y bajo clero, por la relevancia del cargo, lo cual llevaba aparejado pues otra serie de hechos, como eran los ingresos o las rentas. También en la novela se nos aparece a lo largo y ancho de ella, encontramos al licenciado Pero Pérez, el cura, el paisano de Don Quijote, un hombre docto que se había graduado en Sigüenza. En esos dos estamentos, los dominantes en aquella época, había diferencias internas por su posición económica, pero en conjunto, nobleza y clero, a ellos les pertenecía una porción considerable de la propiedad, en cualquiera de sus variantes. Eran dos estamentos privilegiados, por ejemplo, la exención de pagar, pues casi no pagaban ningún impuesto, tenían un sistema legal y penal especial, y en el caso de los eclesiásticos hasta tenían un sistema fiscal propio. El diezmo que cobraban pues era algo de lo más representativo. En el esquema ideológico tradicional también tenían sus obligaciones. La nobleza era el brazo armado, defender militarmente a la sociedad. El clero era quien tenía que velar espiritualmente por todos. En Campo de Cristana también había nobles. En 1575, es la fecha en que se redactan las relaciones de Felipe II, aquí teníamos hidalgos en número de 20. Su número fue en aumento. En las primeras décadas del siglo XVII ya eran alrededor de 30. Conocemos nombres de algunos de ellos de la época, como Alonso Granero, Juan de Marcilla, Gaspar de Riega, al que precisamente se le dedicó una calle. Parte de la actual calle Monercillo se llamaba Gaspar de Riega. Juan Bahillo, Gregorio García de la Beldad, y pasado un tiempo, un Bahillo de la Beldad sería el primer conde de Cabezuelas. Estos hidalgos, en la época cervantina, estaban integrados aquí en una hermandad religiosa, la Cofradía de Gracia, cuyo uniforme era azul y rojo. Hacia 1575 no había ningún mayorazgo fundado entre los nobles, pero poco después ya había uno que fundó Cristóbal García de la Beldad, un doctor en leyes relacionado con la Inquisición y tío del que sería el primer conde de Cabezuelas. En cuanto al otro estamento privilegiado, el clero,
había un clero regular y un clero secular. El clero secular era el que estaba integrado en el escalón inferior por los sacerdotes de parroquia, y aquí estaban representados o pertenecían a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. El clero regular, constituido por frailes, por monjas acogidos a una regla monástica determinada, aquí en Campo de Cristana no estuvo representado hasta 1598, cuando se establecieron los carmelitas descalzos en su convento. Aquí en los primeros años del siglo XVII había unos 40 eclesiásticos. Eso revelaba que la Iglesia cristanense era lo suficientemente poderosa económicamente para mantener a esas personas. El tercer estamento, el pueblo llano, el estado llano, pecheros, recibía distintos nombres, era el mayoritario, era el estamento no privilegiado. En el Quijote, pues lógicamente aparece también por todos los rincones de la obra el propio Sancho, ¿no? Un labrador, vecino de Don Quijote o de Alonso Quijano, un labrador que era pobre, aunque también entre los labradores de entonces, o entre los pecheros en general, había gente con más medios económicos. También en el Quijote encontramos en ese pasaje en que un muchacho está siendo azotado y acude Don Quijote a ayudarlo, encontramos que su amo, que era el que lo estaba castigando, era Juan Aldudo el Rico, vecino de Quintanar. Y por otra parte, pues dentro del estamento, pues había del estamento no privilegiado, el pechero, el pueblo llano, pues había profesiones muy diversas. Entre los que manteaban a Sancho en la venta había cardadores o perailes de Segovia, había fabricantes de agujas o agujeros, como se les llama en el Quijote, de Córdoba. Y por otra parte, pues en algún pasaje del Quijote vemos cómo se encuentra con esos mercaderes toledanos que iban a comprar seda a Murcia. El tercer estamento tenía la obligación de sostener económicamente al resto del tejido social con su trabajo y con la satisfacción de variados y pesados impuestos, tributos que había que pagar bien al rey, bien a la nobleza, bien al clero, vamos, a los señores feudales en cualquiera de sus modalidades. En Campo de Cristana, el tercer estamento, en su inmensa mayoría, pertenecía al sector primario de la economía. En las relaciones de Felipe II leemos que los vecinos de esta villa, la mayor parte eran labradores, jornaleros y pastores. La sociedad de entonces, de Campo de Cristana, pues presentaba una estructura muy desequilibrada. Había grandes desigualdades en cuanto al acceso a la propiedad de los medios de producción. Las relaciones de Felipe II nos dicen que aquí hay algunos que tienen medianamente y hay muchos pobres. Y eso nos permite afirmar que un porcentaje muy pequeño, más o menos el 2% de los cristanenses, controlaba más de la tercera parte de la riqueza del pueblo. Una proporción, la tercera parte de la riqueza del pueblo, que pertenecía, por otra parte, al 90%. Es decir, estaba muy desigualmente distribuida la propiedad. Pasando a los aspectos económicos, Campo de Cristana por entonces pues estaba metida, encorsetada en unos moldes agropecuarios. Era la suya una economía abrumadoramente agraria, para lo que se contaba con un soporte físico nada desdeñable. Los documentos nos hablan de que la tierra era sana y abundosa de pan si había la humedad suficiente. Lo que pasa es que en aquella época en que alternaban periodos de muchas lluvias con periodos de sequía, pues claro, el río Záncara, el río de nuestro término, no siempre tenía ese aspecto, muchas veces también tenía este otro, un cauce totalmente seco. En cuanto a los cultivos, los dominantes eran los cereales, el trigo, la cebada, el centeno. También se cultivaba ya entonces la vid, el olivo. Lo que pasa es que estos dos últimos ocupaban todavía una pequeña parte de todo el terrazgo, aunque productos como el vino pues era muy apreciado aquí y en todas partes. El ganado ovino era otra de las fuentes de riqueza nada despreciable.
Sobre ese sector agrícola, la climatología, ya lo decía antes, no era la única pesadilla que tenía el campesino. Había otra pesadilla muy frecuente, que era la presencia de las plagas de langosta, que a veces asolaban los campos. Hay que tener presente que el origen de la fiesta de la Virgen de Cristana, que se instituyó en diciembre de 1547 y al año siguiente ya se celebraba, tuvo que ver con la presencia de una plaga de langosta, precisamente en 1547. En cuanto a la riqueza forestal dentro del sector primario, es verdad que Campo de Cristana contaba con algunos montes y dehesas, pero para conseguir madera muchas veces se desplazaban hasta el campo de Montiel, hasta los montes de Peñarroya, y para construir se traía madera de la serranía de Cuenca. Los otros dos sectores de la economía, el secundario y el terciario, tenían menos peso, menos población activa, evidentemente. Hay dos actividades artesanales que destacaban entonces. Una era la molienda del grano y otra la artesanía textil. Para la primera de ellas se contaba con los molinos de viento, cuya presencia en el Quijote pues todos conocemos, incluso quien no se ha leído ni un capítulo de la novela, eso lo sabe. Hay un capítulo donde se habla, el octavo, de esos 30 o 40 molinos de viento, lo que plantea esa discusión entre Don Quijote y Sancho, si son gigantes, si son molinos. Bueno, ya sabemos cómo acabó aquella aventura. En Campo de Cristana, las propias relaciones de Felipe II nos dicen que la gente iba a moler a veces a molinos de agua en los ríos Guadiana, Cigüela, a veces hasta 9 leguas de distancia, e incluso hasta los ríos Tajo y Júcar, a 14 leguas. Pero también las mismas relaciones nos dicen que junto a la villa hay en esta Sierra de Cristana muchos molinos de viento, en donde muelen los vecinos. Así que por entonces, en la época cervantina, ya los molinos contaban con una base bastante consolidada, que documentos como mínimo de la primera mitad del siglo XVI confirman. Los molinos por entonces, pues podríamos decir que ya eran objeto de deseo. Había un interés económico en ellos, era una forma atractiva de capital, una forma de capital apreciado y deseado. Conocemos nombres de dueños de molinos o de molineros de la época, como Francisco López o Francisco Rodríguez, entre otros. También por documentos de esa época sabemos que buena parte de las piedras que se utilizaban en los molinos eran piedras que se traían de Horcajo de Santiago, y conocemos también sus dimensiones más o menos exactas: 145 centímetros de diámetro, 28 centímetros de gruesas, y hasta lo que valía un molino en uso ya, por entonces unos 3.000 reales, lo cual era una suma de dinero importante en aquella época. Equivalía al salario de varios años de trabajo de un jornalero del campo de los de entonces. Las gentes de aquí, de la época de Cervantes, decían que aquí se hacían paños 18enos mejores que en otras partes. Es verdad que ese tipo de paño no llegaba a ser de la calidad de esos paños que, según nos dice Cervantes, vestía don Alonso Quijano, el Velarte y el Bellorí. Bien, pues artesanos que surtían las necesidades más elementales de la gente del pueblo los había. Había herreros, carpinteros, había albañiles, entre otros. Y había también comerciantes, algunos que tenían su tienda abierta o bien que se desplazaban de un sitio a otro, los que se llamaban trajinantes, buhoneros, tratantes, que daban salida a los excedentes agrarios cuando los había, o bien a esos productos textiles, dentro de un radio de acción geográfico más bien pequeño, si se efectúa la actividad que tendía a abastecer a Madrid, a la capital, sobre todo en materia de cereales, que era un comercio, un tipo de comercio del que Campo de Cristana participaba cuando había reservas para ello. Bien, cambiando de tercio y por hablar un poco de los aspectos políticos, ¿quién tenía el poder en el concejo o ayuntamiento?
En la época cervantina los cargos municipales estaban en manos de algunas familias que unas décadas antes los habían comprado a la corona. Pero esa situación cambió a mediados de 1596. Entonces el ayuntamiento rescató esos cargos, tuvo que pagar una suma muy elevada de dinero a la corona, más de 16.300 ducados, que eso eran millones de reales, bastantes millones, y a eso había que añadir pues el dinero que tuvieron que pagar a las familias que los ocupaban para indemnizarlos, más de 6.000 ducados. Ya entonces tuvo que concertar el ayuntamiento préstamos con una serie de personas de dentro o de fuera del pueblo, y el endeudamiento del ayuntamiento ya fue una constante pues durante todo el antiguo régimen, durante siglos el ayuntamiento estaba endeudado. Bueno, pues una vez que ocurre eso, se aplica la normativa que había en los territorios de la Orden de Santiago, eso que se llamaba el sistema de mitad de oficios, insaculación y desinsaculación. A ver si brevemente lo explico. Eso de la mitad de oficios suponía que la mitad de los cargos municipales estaban reservados para los nobles y el resto de la población tenía derecho al otro 50%. Eso ya de por sí era injusto, porque ya hemos dicho que los nobles eran entre 20 y 30, es decir, que tenían la mitad de los cargos. Entonces, cada 5 años el alcalde mayor del partido venía al pueblo, hacía una consulta a una serie de personas y se seleccionaban así a 12 hombres de la nobleza y a 13 del resto de los habitantes. Cada 5 años cambiaba el número. Las papeletas de los más votados con sus nombres se enrollaban, se metían en una bolilla de madera que se tapaban con cera y eso se depositaba en unos cantarillos que había de madera, unos para los nobles y otros para los pecheros. Cada día de Navidad de cada año, el día de Navidad de cada año, se hacía lo contrario, la desinsaculación. Los cargos municipales se designaban año por año y la mano inocente de un niño era quien decidía. El niño extraía tantas bolillas, tantas papeletas como cargos había que cumplir, que había que cubrir, y de esa manera se cubrían los cargos municipales. Había cierto tipo de oficios que la normativa consideraba de baja condición y sus practicantes no podían ejercer cargos, por ejemplo, albañiles, zapateros, carniceros, mesoneros, carpinteros, bueno, etcétera, etcétera, porque esto sería alargarlo mucho. Y aquellos que estaban endeudados con el ayuntamiento tampoco podían ocupar cargos. En definitiva, que solo unos pocos tenían acceso al poder. Por eso podemos hablar de que aquello era una oligarquía, el dominio de unos pocos. Nuestro pueblo estaba incluido en los territorios de la Orden de Santiago. Bien es cierto que desde los Reyes Católicos y de forma definitiva y completa con Carlos I, ya en el siglo XVI, las órdenes militares y sus maestrazgos quedaron bajo el control total de la corona, pero en fin, nuestro pueblo dependía de la Orden de Santiago. La Orden de Santiago en esta zona tenía dividido el territorio en varios partidos, Ocaña, Uclés y Quintanar. Al partido de Quintanar pertenecía nuestro pueblo, aunque en aquella época llegó a depender ya directamente de la gobernación de Uclés. Nuestro pueblo desde antiguo tenía la condición de villa. Eso implicaba que los alcaldes, porque había 2 alcaldes a la vez, uno por el Estado noble y otro por el resto de la población, los alcaldes, además de tener el poder gubernativo o ejecutivo, tenían el poder judicial. La población donde ocurría eso tenía la condición de villa y Campo de Cristana la tenía. Símbolo de la villa era pues, una especie de monolito de piedra, un pilar o una columna labrada de piedra que se colocaba a la entrada de la población, que era una villa. Era lo que se llamaba el rollo y estaba colocado a la entrada del pueblo, a la entrada por el camino de Alcázar, por el Pozo Hondo, para entendernos, más o menos pues ahora por donde está ahora la ermita de San Cristóbal actual. En 1566 hubo una reorganización que realizó Felipe II
y administrativa, y Campo de Cristana perdió la condición de villa. Las relaciones de Felipe II lo dicen, fue siempre villa, si no fue de los 9 años acá que le quitaron la primera instancia. Y de villa, se dice también en la redacción de Felipe II, lo han hecho poco menos que aldea. Bueno, pues la recuperación de ese privilegio de villazgo tuvo lugar en 1609, y para eso Campo de Cristana tuvo que pagar mucho dinero a la corona. 22.000 ducados le costó recuperar esa condición de villa. Ya digo que en aquella época el Estado, siendo una gran potencia, debía mucho dinero y trataba de sacar dinero por todos los conductos. Uno era pues vendiendo pues estos privilegios de jurisdicción. Otra vez tuvo que pedir prestado el ayuntamiento dinero a prestamistas particulares, y eso hizo aumentar el endeudamiento. En este documento, a todo color, vemos reproducido el escudo de Campo de Cristana, que, como vemos, tiene su antigüedad. Ahí leemos unas palabras en latín: sub tuum praesidium, bajo tu protección, bajo la protección de la Virgen. En la página entera, porque aquí solo está reproducido el escudo, en la parte superior está la imagen de la Virgen María. En aquella época el nivel cultural de gran parte de la población pues era bajísimo, el analfabetismo estaba muy extendido, más aún en las zonas rurales, y esa era la condición de Campo de Cristana y de sus habitantes. Había muchos analfabetos, mucha gente que no sabía leer ni escribir. Casi, sobre todo en el medio rural, era algo extraordinario que alguien se distinguiera por eso. Eso hacía también que en aquella época se diera mucho eso de las lecturas en común. Alguien que sabía leer, leía para los que no sabían leer, pero estaban muy atentos escuchando. Hay que tener en cuenta, y eso se ve en los documentos, había nobles incluso que no sabían firmar y firmaban con una cruz. O sea que eso estaba muy extendido. En aquella época lo que llamamos escuela primaria se enseñaba a leer, a escribir, las operaciones más elementales de aritmética y, además de, por supuesto, la doctrina cristiana. Y en el caso de las niñas, pues una actividad destacada era eso que se suele llamar las labores propias del sexo. Bueno, entre las previsiones del Estado no estaba la de dedicar dinero a la enseñanza. De ahí que la enseñanza, pues muchas veces normalmente era subvencionada por los municipios, o bien había escuelas privadas. Eso pues hacía que muchos niños y niñas no pisaran ninguna escuela. A veces también colaboraban con los ayuntamientos las entidades religiosas. Aquí, en algún momento en su historia, la comunidad de carmelitas descalzos también se dedicó a la enseñanza de niños y niñas colaborando con el ayuntamiento. Bueno, pues a pesar de eso, hay que decir que las autoridades municipales sí que tenían un interés, o tenían un cierto interés por mejorar la situación. Sabemos que a principios del siglo XVII se hace una petición al rey para que autorice a contratar a un maestro, se decía, que enseñara con el cuidado que convenía a leer, escribir y contar. Bueno, pues a eso accedió el rey Felipe III cuando la corte estaba en Valladolid, en 1603. En aquella época, aunque eran cosas de minorías también había gente que llegaba a la universidad, evidentemente. Había bachilleres, el bachiller Granero, algunos licenciados, el licenciado Villanueva, el licenciado Juan Bahillo Carrasco, los bachilleres Tardío, Sánchez Quintanilla, bueno, por poner algunos ejemplos. Hay un aspecto importante, muy relacionado con la religión, con la cultura, como con todos, que es el de la religión, que es al que me quiero referir ahora. Había una veneración, un culto hacia las reliquias. De aquella época tenemos un pequeño vestigio aquí en nuestro pueblo que hoy en día se conserva en la iglesia del convento. Es lo que queda de lo que parece que erróneamente se llamaban ya desde antiguo las reliquias de las 11.000 vírgenes. Aquí en el pueblo, en 1615, se organizó una gran fiesta con procesiones en la calle y todo,
para acoger, para recibir estas reliquias que llegaron desde el territorio alemán. Procedían de Colonia. El arzobispo de Colonia las había regalado a un militar español de Campo de Cristana, Juan Ramírez, que era capitán en los ejércitos en Flandes, y pues no tuvo mejor acuerdo que enviarlas a su pueblo de la mano de un subordinado suyo, un alférez que también era de aquí de Campo de Cristana, Sebastián Sánchez. Reliquias como el fragmento de la cruz de Cristo, el Lignum Crucis, que se conservaba en aquella vieja iglesia parroquial. En las relaciones de Felipe II se nos dice que se las tenía muy en veneración al Lignum Crucis, porque cualquier tormenta de piedra, tempestad de piedra, decían, que se aproximara al pueblo, si se sacaba el Lignum Crucis a la calle, no apedreaba dentro del término. Lo mismo que la creencia en los milagros, estaba muy extendida, atribuidos pues en gran parte a la Virgen de Cristana. Pues como muestra de su agradecimiento, esos votos, es algo que llega hasta la época contemporánea y que todos hemos visto en la Virgen de Cristana, ¿no? Lo mismo que la creencia en los santos protectores. En aquella época, un santo al que se tenía especial veneración era a San Sebastián. Tenía su ermita, que todavía sigue existiendo, aunque con un aspecto muy diferente al que tuviera en su origen. Se le consideraba protector contra las epidemias de peste, que entonces también eran frecuentes. En 1612 el ayuntamiento incluso estableció la vigilia anual de San Sebastián. El día antes de la fiesta no se podía comer carne y las carnicerías tampoco podían ser abiertas. También otro santo protector entonces era San Gregorio de Nacianceno, que se veneraba en lo que ahora llamamos la ermita de la Virgen de la Paz. El día del 9 de mayo, el día de su fiesta, se le hacía también una procesión, una misa. Era protector de las viñas, protector por el gusano de las viñas, nos dicen las relaciones de Felipe II. En aquella época en que estaba tan arraigado eso de que todo el mundo, hasta los más inferiores, aceptaban que había alguien superior, ¿no? Al que se consideraba inferior, también él se consideraba superior respecto a otros. Y había una serie de prejuicios socio-religiosos clarísimos. Entonces, el que era católico, pues despreciaba o sentía inferior al que no era católico, al judío, al musulmán. Pero dentro de los católicos también había una distinción clara, esa distinción entre cristiano viejo, cristiano nuevo. Había quien se consideraba cristiano desde siempre, desde todas sus generaciones anteriores, y despreciaba al que descendía de musulmanes o de judíos, aunque de generaciones anteriores también sus familias hubieran sido cristianas. Aquí también hubo moriscos. Los moriscos que había aquí en aquella época procedían del Reino de Granada. En 1580 había censados aquí 87, algunos con apellidos que aparecen en el Quijote. Había un tal Ricote, había varios Quijada. Aquí hay una tradición que se conserva desde muy antiguo, que trata de explicar la presencia de esa cruz en la plazoleta de Santa Ana. La tradición dice que esa cruz habría servido para diferenciar el barrio de los cristianos nuevos, que eran los moriscos, de los cristianos viejos. Aquí parece bastante probable que los moriscos se asientan en las afueras del pueblo, en esa zona de topografía empinada que hoy llamamos Albaicín, y que tiene una base documental. Yo sé que sobre esto hay quien mantiene que parece ser que no es así, pero bueno, hay una base documental. Hay documentos posteriores, y muy concretamente en el catastro de Ensenada en el siglo XVIII, donde hay un sector urbano del pueblo al que se le llama el Albaicín. Los católicos, los cristianos, pues tenían ya en aquella época no pocos templos donde cumplir sus ritos religiosos y dar pues rienda suelta a sus sentimientos y creencias. En primer lugar, la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, desaparecida, incendiada en agosto de 1936, con todo lo que tenía de importancia y de valor dentro, se construyó a lo largo del siglo XVI sobre otra iglesia más pequeña que ahí había. El pueblo crecía y hacía falta ampliar los espacios.
Se construyó a lo largo de bastante tiempo y por eso hay varios estilos presentes ahí, aunque predominaba el renacentista. De cualquier forma, el gótico se podía ver en su cubierta. Los cristanenses se sentían muy orgullosos de esa iglesia parroquial, de los cristanenses de entonces, y, entre otras cosas, del retablo del altar mayor, que durante mucho tiempo se ha estado atribuyendo a Alonso de Berruguete, y su autor, en los años 70 del siglo XVI, fue un discípulo de Berruguete, Pedro Martínez de Castañeda, un salmantino de Peñaranda de Bracamonte. Otro edificio religioso de la época, el convento de Carmelitas. Bien es cierto que no tenía en época cervantina este aspecto. Lo que hoy vemos es un templo construido a principios del siglo XVIII, pero construido sobre el que sí existía en la época cervantina, también de 3 naves, la ermita de Santiago, que es donde se establecieron en 1598 los carmelitas descalzos, gracias sobre todo al legado, una importante cantidad de dinero que dejó un cristanense de aquellos que se hicieron ricos en América, que emigraron a América en el siglo XVI, se enriquecieron y en su testamento dejó, como vemos ahí en la última línea, 6.000 ducados. Contaron con este apoyo y con el apoyo del ayuntamiento, que económicamente supuso pues una gran base para el desarrollo de esa institución carmelita. Otros templos de época cervantina, la ermita de Veracruz, a la que vemos ahí en una fotografía de principios del siglo XX, una ermita que fue sede de una de las cofradías más antiguas, pasionarias, la cofradía de Veracruz, como se llamaba entonces. También esta ermita acogía a principios del XVII a la cofradía de Nuestra Señora del Rosario. Es una sala rectangular. Lo más importante que nos queda hoy de la época es la portada, con ese arco de medio punto y con esa decoración en la parte superior, perfectamente simétrica, renacentista, y que vemos ahí se remató en 1573, cuando en los años en que se hizo ese retablo que veíamos antes de la iglesia parroquial, y es que parece ser que el autor fue el mismo, Pedro Martínez. Otra ermita de la época que precisamente se estaba construyendo en 1575, extramuros de la villa, nos dicen las relaciones de Felipe II, era la de Santa Ana. También pues un edificio muy modesto que a lo largo de los años y de los siglos pues se ha ido reparando, modificando y restaurando. Esa inscripción de una de esas reparaciones o restauraciones, la de 1829. Otra ermita de la época es la que entonces se llamaba de San Cristóbal. Hasta bastante después de la época cervantina no se llamó Ermita de la Virgen de la Paz. Seguro que es uno de los primeros templos que hubo en el pueblo del Campo, nacido a finales del siglo XIII, en el emplazamiento actual. Ahí se veneraba a San Cristóbal, desde antiguo, que era protector también, se consideraba, contra las epidemias de peste, y como hemos dicho antes, se veneraba a San Gregorio Nacianceno. La ermita de la Concepción, que entonces, claro, estaba más alejada del pueblo que ahora, existía seguro en el siglo XVI y probablemente se levantó allí, por lo mismo que se levantó luego a principios del siglo XVIII la del Pozo Hondo, porque es una zona donde había muchas eras. En la época de recolección en el verano mucha gente trabajaba allí, y para facilitarles el cumplir con la obligación en los días de precepto de oír misa, posiblemente ese fuera el motivo de su construcción en el siglo XVI. Hoy en día pues está abandonada para el culto y es uno de esos edificios que habría que restaurar porque corre en peligro pues de caerse. La ermita de las Angustias, como se llamaba en aquella época cervantina, o de la Madre de Dios, del siglo XVI, aunque en el siglo XVII se seguía trabajando en ella, e incluso en el XVIII también algún elemento se añadió. La puerta de acceso, tristemente desaparecida, y no por los motivos que han desaparecido otros monumentos religiosos aquí. Aquí parece ser que era demasiado estrecha para que pasaran las carrozas, pero era una portada que habría que haber conservado.
También una vista del interior de otras épocas, aunque no sea propiamente cervantina, ese retablo hoy desaparecido, también destruido en la Guerra Civil. Fuera del casco urbano, la ermita de la Virgen de Cristana. Parece ser que tiene un origen medieval, pero realmente se reedificó, se hizo nueva en el siglo XVI. Conocemos quien la proyectó, Juan García y Esteban Sánchez, que trabajaron también en el monasterio de Uclés. Se construyó a lo largo del siglo XVI. Sabemos de mediados de aquel siglo que estaba parada la obra porque quienes la estaban construyendo se habían dado muerte uno a otro. Eso dicen los documentos. No sé yo cómo se pondrían de acuerdo para matarse a la vez. Eran dos vizcaínos que estaban haciendo la obra. El campanario se hacía a finales del siglo XVI. Se empezó a celebrar en 1548. Se celebraba el Día de la Encarnación, el día 25 de marzo. Luego se trasladó a principios del siglo XVII al primer domingo de septiembre, pero poco después ya se celebraba como ahora en torno a la Pascua de Resurrección. De época de cervantina también es la construcción del camino para traerla durante 14 días entonces, que se empezó a traer al pueblo a la imagen de la Virgen. Era el camino que unía la ermita hasta a la ermita de la Concepción. No era el camino que ahora llamamos el camino de la Virgen. Fuera del casco urbano, la ermita de Villajos, en época cervantina, bajo la advocación de Nuestra Señora de Villajos. La advocación actual del Cristo de Villajos es cosa ya de avanzado el segundo tercio del XVII. También a lo largo del tiempo pues ha cambiado su aspecto, como vemos ahí. En unas obras hechas a principios de los años 80, ahí en la ermita, dentro de un muro, apareció en esas obras esta imagen románica, a la que llamamos, posiblemente fuese así, la Virgen de Villajos. En el tiempo todo cuadra. El pueblo medieval de Villajos se repuebla tras la Reconquista y bueno, igual la ermita que hay ahora es la iglesia de aquel viejo pueblo de Villajos y esta imagen pues sea la que se veneraba allí. El Pozo de la Nieve parece que es del siglo XVII, una época ya, finales del XVI, empieza una época fría. Esto de la climatología va por ciclos, se inició un ciclo frío, las nevadas eran más abundantes y más intensas que ahora y se aprovechaba la nieve guardada en pozos para elaborar hielo. Está restaurado recientemente. Fuera del casco urbano, la ermita de San Benito. Probablemente esa casa de campo que ahí se ve al otro lado del puente, ahí estuvo la ermita de San Benito. Posiblemente, ahí parece que hubo un poblado medieval, Posadas Viejas, sería la iglesia de aquel viejo poblado, lo único que quedara. El caso es que la ermita de San Benito en aquella época se utilizaba. En esa zona pues había mucha gente que vivía habitualmente en el campo, trabajando el campo, y para no desplazarse los días de precepto hasta el pueblo, lo que ocurría es que un cura del pueblo acudía allí a decir misa. Aquí también había hospitales de época cervantina. Hasta 4 hospitales nos citan las fuentes: el Hospital de Corpus Christi, el de Santa María, el de San Juan y el que pervivió más en el tiempo, el de San Bartolomé. A veces era una simple habitación con una cama donde se acogía a algún transeúnte que enfermaba o algún enfermo pobre del pueblo, pero bueno, hospitales eran. El más importante, desde luego, el de San Bartolomé, que hasta 1907 existió ahí donde vemos hoy el Teatro Cervantes. Este es el que acabó absorbiendo, digamos, a los demás. La verdad es que los medios de subsistencia eran escasos y con el paso del tiempo el ayuntamiento era quien se encargaba pues realmente de sufragar los gastos. Y quiero acabar con 2 edificios puramente civiles. Uno que se nos dice que está en vías, a ver si es posible verlo algún día restaurado. La Casa de la Tercia. Tenía un fin utilitario: albergar, guardar el grano que en concepto de tercias percibía la Orden de Santiago. Las tercias eran los 2/9 del diezmo que cobraba la Iglesia y que pasó esos 2/9 pasaron a la Orden de Santiago, que es tanto como decir
al Estado. Y en último lugar, este edificio, el Pósito. También un edificio con un fin utilitario, al guardar grano. El ayuntamiento, en épocas de recolección normal o abundante, compraba grano para tenerlo guardado para la época de escasez. Servía para prestar grano todos los años a los labradores que tenían que sembrar sus campos y luego lo devolvían el préstamo en la recolección, en agosto, por la Virgen de Agosto. Por cada fanega que recibían de préstamo, devolvían la fanega y además un celemín, eso que se llamaba la crez. También ese grano servía cuando había escasez y el precio del trigo y del pan subía mucho, el ayuntamiento sacaba al mercado trigo más barato y concertaba con los panaderos elaborar pan también más barato. Es un edificio con un fin utilitario. Lo más atractivo podría ser la puerta de entrada con ese arco de medio punto y esa decoración de tipo heráldico con esas cruces de Santiago, el escudo de la monarquía, que posiblemente sea un escudo reutilizado. Hemos visto que se ha hablado del pasado en relación con un tiempo pues verdaderamente atractivo, un pasado que en cierto modo es presente a través de algunos monumentos y que lo podemos revivir y acercar aún más. Y bueno, nada más. Muchas gracias por su atención.